Jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar la clase. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Gracias, buenas noches. Sí, doctorita. Bien, buenas noches. Bien, vamos a iniciar la clase con este tema. Como ya saben, estamos entrando a la recta final. Nos falta solo ya un parcial para poder hacer el cierre de lo que es la parte modular dentro del sistema anual. Entonces, ya va a entrar obviamente este tema, lo que es el examen del segundo parcial de urología. Dentro de este tema, entonces vamos a tocar las lesiones renales adquiridas, que es bastante frecuente. Vamos a tocar, obviamente, lo más general, de lo más frecuente que se llega a ver dentro de las lesiones. Entonces vamos a hacer un recordatorio para poder entrar a lo que yo quería hacer dentro de las más frecuentes, los infartos renales, los aneurismas renales y las trombosis venosas renales. Es importante recordar que el órgano del riñón está bastante vascularizado, tiene una vasculatura bastante importante porque es un órgano diana, entonces eso, como recordaremos, la arteria principal es la que está llevando todo lo que es la sangre a lo que es el sistema de filtración glomerular, y de ahí ya empieza a hacer la ramificación con las arterias segmentarias, arterias interlobulares, arterias arcuatas, las arterias interlobulillares, arterias aferentes, capilares glomerulares, hasta llegar a una arteria eferente, y de ahí ya empieza lo que es el sistema venoso. Dentro de ese trayecto, ¿no? Pueden haber placas de ateroma, puede haber trombosis, y todas estas tienen su peculiaridad dentro de la característica clínica para poder hacer un examen, la clínica, cómo se llega a presentar. Si fuera, por ejemplo, un trombo, en lo que llegaría a ser una arteria, la arteria renal, ¿no? Y no una arteria eferente, que es una rama más chiquita, entonces estaríamos hablando de un infarto renal, ¿cierto? O sea, de todo un infarto de todo el riñoncito. Pero si solo fuera uno de las segmentarias, entonces obviamente que el infarto, la lesión se va delimitando. Entonces es importante recordar, y el tratamiento es casi similar a lo que hemos visto en el sistema vascular de tórax, de lo que es la parte neumológica, de las trombosis venosas profundas, de los TEP, de las trombosis pulmonares. Entonces,
hay ciertas similitudes en cierto de tratamiento, pero es importante cómo llegamos a detectar la patología. O también puede ser una dilatación de la pared dentro de todo este trayecto, de todo este tramo vascular, vasculoarterial. Puede haber una dilatación y la dilatación nos va a llevar a la formación, pues, ¿no? De un aneurisma con sus distintas características. Entonces, como iba diciendo, ahí en la imagen podemos ver, aquí voy a empezar a señalar, hay una dilatación a lo que es la entrada de la arteria renal. Esa dilatación la conocemos como un aneurisma. Un aneurisma, entonces, es la dilatación de un vaso, ¿no? Donde puede formarse con la característica de un divertículo dentro de la pared. Mayormente llega a dilatarse todo lo que son las capas de esta pared vascular, haciendo que esta pared esté debilitada, ¿no? Y dentro de eso hay distintas causas, pues, ¿no? Sífilis, arteriosclerosis, traumatismo vasculares, se hace mención también a los procesos infecciosos. ¿Cómo llegamos a diagnosticar? ¿Cuál es la clave para llegar a diagnosticar? Una arteriografía o una angiografía. Entonces, es bastante, de bastante apoyo, ¿no? Y una angiografía, una arteriografía o una angiografía. La angiografía es la más efectiva. Dentro del infarto, ¿no? Entonces, ahí ya nos vamos a lo que es un proceso de obstrucción, cualquiera que fuera la causa de poder hacer la obstrucción de un vaso dentro del trayecto arteriorrenal, entonces empieza a haber una isquemia, una falta de llegada de oxigenación del tejido, como es en el pulmón, como es en el corazón del infarto, del VIH. Igual puede suceder en el riñón, ¿no? Que es la falta de la irrigación de una parte del tejido renal, del parénquima, ocasionado por un coágulo, trombo o ateroma que obstruye la rama arterial. Entonces, esta situación de dejar sin oxigenación, sin irrigación, da distintas clases de manifestaciones. Primeramente, como dolor, es un dolor intenso, como el IAM, ¿no? Es un infarto, ¿no? Masivo. Hay necrosis del tejido. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Dentro del tratamiento, entonces, se considera anticoagulantes, ¿no? Para poder hacer la destrucción de la obstrucción que está ocasionando, que es este coágulo, ¿no? Eh, Ahora, dentro de eso, para llegar a un trombo hay distintas causas. Ahí en clase alguna vez hemos hecho la mención de una manera muy irónica, donde entró caminando y salió muerto y ahí viene la presa. Entonces pueden ser los accidentes de trauma, cualquier situación que genere una alteración del trastorno de la coagulación, ¿no? Traumas, caídas, golpes, laceraciones, todo lo que esté llevando a la formación de un coágulo, sedentarismo, ¿no? Viajes prolongados, ¿no? Donde las personas no se están movilizando. Entonces, el pequeño coágulo que empieza a formarse en cualquier parte de nuestro cuerpo, mediante lo que es la filtración del sistema de perfusión, puede llevar y puede llegar a obstruir este vaso renal, con la consiguiente falta de llegada de insumo nutricional, ¿no? Tipo vascular, al tejido, al parénquima renal. Entonces, el dolor es muy intenso, es como de un IAN, repito, porque hay una necrosis de tejido. El tratamiento eh, es la anticoagulación, para eso está utilizándose la streptomicina en dosis alta, ¿no? Eh, para hacerla, o bien ya una vez hecha la primera instancia, empieza a trabajarse sobre lo que es la revascularización, la recanalización, necesitamos desobstruir, pero eso tiene que ser dentro de unas 48 horas a menos, ¿no? Bien, o puede ser una embolectomía, retirar ese trombo, ese coágulo que esté obstruyendo mediante una cirugía vascular. Las trombosis de las venas renales, igual que las arterias, el sistema renal
tiene gran importancia, porque estamos hablando de que todo lo que se ha llegado a filtrar, todas las impurezas que empezó a salir, ¿no? Y ya recolectado, ya ha hecho su filtración al sistema recolector urinario, entonces vuelve a ingresar, ¿cierto? O vuelve, entonces, todo hay un sistema vascular de gran importancia que también puede haber el coágulo. Entonces, un coágulo compactado que obstruye la vena renal, que lleva a una congestión del riñoncito, porque necesitamos que salga, ¿cierto? Todo lo que está llevándose por la arteria. Pero al no salir, ese riñoncito, el tejido está empezando a congestionarse como un edema pulmonar. Obviamente no tiene esa clínica, ¿no? La congestión del riñón posteriormente, no hay contraste, es común en quienes, ¿no? Por la sintomatología frecuente en los niños, la deshidratación, también se presentan los trastornos de coagulación, la hipercoagulabilidad, síndrome nefrótico. Dentro de eso entran el exagero en lo que es la filtración de las proteínas. ¿Cómo se llega a diagnosticar? Mediante un ecodoppler renal, una angiografía renal. Ahora, los tratamientos es la anticoagulación con heparina en altas dosis, la trombolectomía o la nefrectomía, o sea, retirarle el riñoncito, pues, ¿no? Sí es bastante severo. Dentro de lo que corresponde a las adquiridas para los uréteres, entonces, hay de causas intrínsecas como también de causas extrínsecas. Dentro de las intrínsecas que se consideran como adquiridas están los cálculos, ¿no? Las inflamaciones crónicas, la esquistosomiasis, tumores, tuberculosis, y ahora las extrínsecas que estén comprimiendo cáncer de útero, mioma uterino, cáncer urovesical, fecaloma, ¿no? Embarazo, quiste renal, enfermedad de horno, síndrome de la vena ovárica. Por ejemplo, un fecaloma, o sea, eh, que no tiene absolutamente, aparentemente una relación, ¿no? Directa, pero sí indirecta. Puede ser un chagásico, ¿cierto? Que haya hecho un megacolon. Entonces, fíjense que la acumulación de toda esa materia fecal comprime a los uréteres y produce toda una alteración, pero eso se lo está adquiriendo. El síndrome peritoneal o la enfermedad de Horno es una fibrosis retroperitoneal. Aquí como en la imagen vemos cómo se está apuntando, ¿no? ¿Dónde está mi mouse? Aquí está, donde llega entonces a formarse como una capa, pero es una capa fibrótica, ¿no? Esto está en la parte posterior del abdomen, por eso es retroperitoneal, que llega a comprimir los uréteres tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esto es lo que ocasiona una hidronefrosis, insuficiencia renal. Es de causa idiopática, les dice, pero es frecuente, ¿no? Está asociado a lo que es el cáncer de colon, uso de drogas, la exposición del asbesto, enfermedades de colágeno. Las manifestaciones clínicas, bien, es el dolor renal bilateral. El diagnóstico entonces se hace mediante una urografía excretora y ahí entra ya el tratamiento de los corticoides. Ahora, el síndrome de la vena ovárica es frecuente también, pero no bien diagnosticado o no oportunamente diagnosticado. Se produce por la congestión pélvica como consecuencia de la distensión de las venas, llegando a hacer un enriquecimiento del hipogastrio ¿no? de la sangre venosa. Esto comprime el uréter, obstruyendo la salida de la orina. Fíjense en la figurita, entonces hay unas varices uterinas, ¿no? Las cuales corresponden a la vena ovárica. Les dice que esto mayormente se relaciona con personas, mujeres jóvenes, ¿no? Donde hay varices en extremidades inferiores. Entonces,
hay una alteración genética con la cual estaría relacionada y los procesos tipo inflamatorios y hormonales con los que se llega a producir. A veces entran a una cirugía de reparación de una plastía por las varices de miembros inferiores, pero al poco tiempo se vuelve a producir porque ya está establecido genéticamente la alteración hormonal. Y esto, esta dilatación de las venas en las paredes uterinas, que están yendo a desembocar a unas venas ilíacas internas. Entonces, dentro de su trayecto están los uréteres, a los cuales llega a obstruir por su varicosidad, ¿no? Y por la dilatación, por la congestión que llega a tener. Entonces, estas varices uterinas y las varios mayormente se producen durante la menstruación, donde hay esos cambios hormonales, ¿no? En la clínica es un dolor pélvico, hay sensación de pesadez, no puede haber dispareuria, dismenorrea, ¿no? El dolor durante la relación sexual, el dolor durante la menstruación. Ahora, ¿cuál es la complicación de esto? Es que al comprimir los uréteres, como no hay salida del drenaje eh, colector, ¿no? Del drenaje urorrenal. Entonces, toda la orina empieza a acumularse, empieza a hacer su acumulación dentro de la pelvis, ¿no? Haciendo que este riñoncito crezca. Entonces, eso le llamamos la hidronefrosis. Esa es la complicación que en este síndrome se llega a presentar. Fíjense, entonces, esta persona está con sus varices en extremidades inferiores. Mayormente les dicen las personas jóvenes se relacionan mucho con las personas que llegan a tener dolores pélvicos, ¿no? ¿Cómo se llega a diagnosticar? Mediante la clínica, pruebas de imagen como ecografía ecodoppler, que se confirma como con una angiotomografía. ¿Cuál es el tratamiento? Cirugías endovasculares, embolización, esclerosis transcatéter, ¿no? Y previa a una flebografía. No se habla mucho de la cistitis intersticial, ¿no? Pero es frecuente cuando ya se llega a hacer una cistoscopía encontrarnos con ese tipo de patología. Dentro de la definición, es un proceso inflamatorio de la mucosa vesical y este proceso, entonces, así como en la imagen están viendo, áreas eritematosas, todo un proceso inflamatorio siempre está relacionado con dolores, entonces el dolor va a ser bastante local, dolor pélvico. Ahora, la causa, les dice que es multifactorial, no hay una causa precisa, pero es todo lo que podría llegar a relacionarse con un proceso inflamatorio. La interacción entre los factores, entonces, tanto nervioso, inmunológico, endocrinológico, forma un círculo vicioso, ¿no? Que provoca a mantener las reacciones inflamatorias en la vejiga. Entonces, y dentro de la vejiga, ¿qué es lo que almacenamos? ¿Qué es lo que retenemos? Retenemos orina, ¿cierto? Que tiene su pH y tiene una característica ácida. Entonces, más esta lesión es un dolor pélvico intenso. ¿Qué es lo que dentro de las manifestaciones? Entonces, está la hipersensibilidad vesical, ¿no? El dolor. También está lo que corresponde a una polaquiuria, nicturia, urgencia miccional por la gran irritación que se llega a tener. Las pruebas dentro de esto, que es lo que sí o sí tenemos que hacer, es hacer una historia clínica precisa, como en todas las otras patologías, hacer examen físico, los análisis de orina, el examen general de orina. Dentro de eso aprovechamos en hacer los cultivos por la causa multifactorial, citologías urinarias. Hay que hacer hincapié en los síntomas, ¿no? Llegar a medir la orina, cuál es la cantidad de orina que se está eliminando, ¿no? Luego también es importante en los varoncitos hacer la prueba de antígeno, que es el PSA, la cistoscopía y la hidrodistensión. Ahora, ¿qué es lo opcional? Les dice dentro de lo que se podría también agregar ecografía, estudios urodinámicos, radiografía, exámenes de biopsia.
¿Cómo llegamos al diagnóstico? No existe, entonces, al no tener una causa precisa, no existen criterios diagnósticos establecidos, ¿no? Solo hay tres condiciones de cómo poder llegar al diagnóstico, que sería la hipersensibilidad entre los síntomas, la hipersensibilidad de la vejiga, que es la poliuria, la hipersensibilidad de la vejiga, el dolor. Ahora, la cistoscopía es uno de los exámenes que se llegaría a utilizar, ¿no? Es introducir un endoscopio vía uretral, vía, vía uretra, para poder observar cómo están las paredes vesicales. Entonces, esto nos va a llegar a poder mostrar úlceras en la pared, úlceras en la mucosa, a veces de tipo sangrante, después de las distensiones, ¿no? Que llega a tener al ser hipersensible. Bien, entonces los diagnósticos diferenciales entre las enfermedades infecciosas y las de malignidad, les dicen, ¿no? Las de cáncer vesical, prostático, que esté comprometiendo este órgano. Eh, Termina mayormente en lo que llega a ser la fibrosis de la pared vesical, la cual produce incapacidad de distensión de la vejiga, que es más frecuente en mujeres de edad media. Em, las causas, infecciones, retenciones de orina, esto está relacionado. ¿Cuál? El audio creo que se me perdió. Y ahora sí. Bueno, hablando de lo que es la incontinencia urinaria, esto termina en lo que es la fibrosis de las paredes. Las causas son infecciones, retenciones de orina, ¿no? Por mucho tiempo, deshidratación, estrés. ¿Cuáles son los síntomas? Hay dolor en lo que es el hipogastrio bastante intenso. Fíjense en la figurita, en las imágenes. Hay la pared vesical bastante engrosada. Ustedes saben que para hacer eh, un vaciamiento es importante que haya una buena constructura de este músculo, pero al estar engrosada, entonces ya hay dificultad en hacer este vaciamiento. Y a mayor retención, también hay mayor irritación de las paredes. O sea, es un ciclo. Dentro de los otros síntomas, entonces vamos a mencionar que es la polaquiuria. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Hacer la dilatación hidrostática, nitratos de plata, pentosano, polisulfato, amitriptilina, instalación y irrigación de la vejiga unas 2 veces por semana. Entonces, ¿cómo lo vamos a llegar a definir? Lo que es la incontinencia urinaria, pérdida involuntaria de orina demostrable en forma objetiva y que constituye un problema social y higiénico para el paciente. Aunque no crean jóvenes, lo que es la incontinencia urinaria, entonces es bastante frecuente, ¿no? A mayor edad hay mayor condición de que se pueda presentar. Y también si es que hay alteraciones neurogénicas o también los procesos infecciosos. Entonces, les repito, dentro de la definición, pérdida involuntaria, o sea, involuntaria, ¿cierto? Hasta ahí ya está definiendo que es de un de repente, no está consintiendo esa pérdida. Demostrable en forma objetiva, porque la salida está humedeciendo las toallas sanitarias, que constituye, dice, un problema social, ¿no? Higiénico para el paciente. Se presenta tanto en personas sanas como asociadas a diferentes enfermedades y puede ser una de consecuencias de causas diversas y es tanto en el hombrecito como en la mujer. Bien, entonces hay que considerar que la micción es una función del tracto urinario, ¿no? Para la consideración de este tema, mediante la cual se consigue el vaciamiento de la orina cuando la vejiga ha llegado a su capacidad fisiológica y los condicionamientos sociales y el lugar son adecuados, ¿no? Dentro de la micción sabemos que hay dos fases, la fase del llenado como la fase del vaciamiento vesical. La coordinación de lo que es en estas dos fases, entonces está a cargo de lo que es el detrusor, músculo de la vejiga y la uretra, en sus respectivas fuerzas, ¿no? Son las responsables de la continencia. Lo que nosotros estamos hablando, que la alteración de esto produce incontinencia urinaria. La alteración de estas dos fases, llenado y vaciamiento vesical.
Las causas de la incontinencia urinaria, entonces está el fallo del músculo detrusor, ¿no? Como también la alteración en lo que es la uretra como incompetente. Dentro de lo que es el músculo detrusor, entonces se considera la hiperactividad idiopática, no hay una causa a veces específica, y como también la hiperactividad de causas neurológicas. Dentro de lo que es la incontinencia de la uretra, entonces está la alteración del esfínter externo, la de los músculos del suelo pélvico, daño neurológico, falla del esfínter inferior con relajación inapropiada o lesión orgánica. Entonces, dentro de lo que es, por ejemplo, la alteración de los músculos del suelo pélvico, esto se da frecuente en personas que tienen, que son multíparas, ¿no? Que ahí hay un suelo bastante debilitado, en personas con obesidad. Entonces, es frecuente que pueda haber el debilitamiento de este piso o cirugías anteriores, ¿no? De esta área. Hay la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? A veces se queda todavía lo que llegan a decir, se ha reído hasta orinar, digamos, ¿no? Por el esfuerzo. Pero esto en realidad ya es una alteración, porque tendría que haber una competencia, una contingencia de la uretra a poder retener. Entonces, es la pérdida urinaria que se da en mujeres provocadas por tos, risa o al levantar algo pesado, ¿no? Que es la salida de la orina de forma involuntaria. También se presenta por la serie de los embarazos, donde el piso pélvico desciende y al descender el piso de la vejiga se produce la incontinencia urinaria. El descenso de la vejiga predispone a la mujer a infecciones urinarias porque desciende la uretra. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para esta situación? Es la cistoscopía previo para hacer una cirugía que es la fijación de la vejiga a la pared abdominal. Entonces, y la incontinencia urinaria en el hombre es la pérdida accidental de la orina, frecuente en personas mayores, ¿no? Ahora, ¿cuál es causa frecuente? El agrandamiento de la próstata, las hipertrofias prostáticas, sea por procesos infecciosos, genéticos, ocurre por la lesión del esfínter externo. Ahora, ¿cuál es el medicamento? Está a base de los anticolinérgicos que estimulan lo que son los músculos detrusor y lo que corresponde a los esfínteres urinarios. Está la oxibotinina, tolterodine, y como quirúrgico, entonces está hacer la suspensión del cuello vesical. Vamos a hablar acá, dentro de las otras lesiones, de las fístulas vesicales, que es una comunicación o conexión anormal de la vejiga con la piel, el intestino o algún otro órgano. Y también es bastante frecuente, ¿no? Puede ser una fístula enterovesical, que es la comunicación de la vejiga con el intestino y se presenta cuando el paciente, ¿qué cosas tiene? Enfermedad de Crohn, que es el proceso inflamatorio intestinal idiopático, cáncer de intestino, o sea, por la proximidad se llega a pegar, a hacer infiltración en la pared, debilita la pared vesical. Como les iba diciendo, le estábamos hablando entonces de la relación que había del cáncer intestinal con lo que llegaría a ser la fístula vesical. Como ustedes saben, primero en el orden anatómico viene la vejiga, luego llegaría a venir el recto, ¿no? En los varones. Entonces, esa continuidad de órganos y esa proximidad hace que haya una infiltración de la pared y al debilitar la pared existe la perforación. Entonces, y al perforarse, entonces, obviamente hay una comunicación, ¿no? Los divertículos intestinales, las fístulas de la vejiga, entonces, eh, puede ser la fístulas de la vejiga versus piel, entonces comunicación de la pared vesical con la piel. ¿Para cuál es el tratamiento hasta que pueda sellarse estas áreas, ¿no? Excepto en lo que es la parte oncológica? Sonda vesical hasta el momento de la cicatrización.
Entonces, también hay lo que es la fístula vesicovaginal. Se presenta en el sexo femenino en la época de la reproductividad, secundaria a partos laboriosos, histerectomías, donde la mujer pierde orina por la vagina, ¿no? Por la comunicación. Entonces, fíjense en la imagen, tenemos en una primera parte lo que llegaría a ser el órgano de la vejiga, posterior a este, su pared posterior de la vejiga, el útero, posterior al útero está lo que correspondería al recto. Entonces, la vejiga, al tener la cavidad uterina, al tener alguna lesión o al comprimir o al hacer una histerectomía, entonces puede perforar lo que correspondería a lo que es la vejiga, ¿no? Y producir una comunicación. Dentro del diagnóstico, entonces, lo que se llega a utilizar, la cistografía, cistoscopía, administración de azul de metileno a la vejiga y se obtiene azul en el apósito que se coloca en la vagina. Y esto nos confirma lo que es la fístula. Anteriormente era frecuente este examen en el hospital, en el oncológico, no había tanta disponibilidad por el seguro a poder hacer una cistoscopía, entonces se introducía este colorante por la uretra y se esperaba al colocar un apósito en la vía vaginal que pueda eh, pintar, ¿no? Pintar el colorante. Entonces ahí ya se confirmaba y se consideraba ya otro estadio. Ahora ya muy pocas veces se hace por el hecho que tenemos ya el examen a modo de aprovechar la cistoscopía de que nos muestre cómo están las paredes vesicales, ¿no? Qué tanto ha tomado, qué tanto tipo de lesión tiene. ¿Cuál es el tratamiento que correspondería a una fístula enterovesical? Entonces hablamos de la colostomía a modo de hacer una higiene. El tratamiento para una fístula vesicocutánea es el sondado mientras hace la cicatrización. Y para una fístula vesicovaginal, tratar la infección, luego la cirugía. Y también determinar las otras causas, ¿no? Para considerar el tratamiento apropiado. Bueno, hablando de lo que es la cistitis por radiación, es la inflamación del revestimiento de la vejiga causada por la radioterapia, dirigida a la pelvis e incluso a la vejiga. Se produce un endurecimiento de la pared y, bueno, con los distintos tipos de lesiones. Bueno, al haber un endurecimiento, retención urinaria, puede haber sangrados, puede haber hematuria, hay dolor. Lo que es la cistitis hemorrágica es una afectación por la que el revestimiento de la vejiga se inflama y comienza a sangrar y puede estar causada por radiación, por uso también de lo que llegaría a ser medicamentos quimioterapéuticos, ¿no? Como la ciclofosfamida. Okay. Bueno, vamos a hablar de lo que corresponde como lesiones adquiridas al pene y a la uretra masculina, del priapismo, que es una erección sostenida, dolorosa del pene, sin deseo sexual, ¿no? Las causas, 60% idiopáticas, pero también se puede relacionar dentro con el uso de la Viagra, el sildenafil, uso de la cocaína, medicamentos tipo vasoactivos. Dentro de la secundaria hay un 40% que se relaciona con las leucemias. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Para las causas idiopáticas es quirúrgico, para las causas secundarias tratamiento oncológico. El priapismo no tratado puede provocar disfunción eréctil. Bien, vamos a mencionar lo que es la enfermedad de Peroine, que es la induración plástica. Es una induración de los cuerpos
cavernosos del pene que se presenta en personas mayores. Es una enfermedad de causa desconocida que se caracteriza por la formación de bandas fibrosas en la túnica albuginea de los cuerpos cavernosos del pene. Y esto provoca la desviación de la curvatura del pene durante la erección. ¿Cuál es el tratamiento? Habla bastante de la colagenasa y como también tiene que estar acompañado de un proceso quirúrgico para hacer la resección de esos segmentos, ¿no? De esas placas y poder colocar parches de epidermis y que tenga la característica funcional habitual. Esta clasificación de patologías también entre la fimosis, que es la incapacidad fisiológica de la retracción del, del prepucio, ¿no? Ahí va a nombrarle causas de tipo infecciosas, una falta de higiene adecuada, procesos infecciosos. Entonces, la parafimosis es la imposibilidad para volver a colocar el prepucio, o sea, ya lo revés, ¿no? En su posición habitual. La estrechez de la uretra o estenosis uretral son procesos frecuentes, ¿no? Secundarios a traumatismos, como la instrumentación, las infecciones y las causas de tipo uretritis, afecta primordialmente a los varones, dada la longitud de la uretra. Pueden ser únicas o varias, puede afectar a cualquier segmento uretral. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Mediante una urografía retrógrada, ¿no? Que permite ver la situación del punto de la estenosis. Entonces es frecuente y es un examen utilizado de manera frecuente, por ejemplo, en los pacientes con sospecha de cáncer de próstata, que para poder descartar que haya invadido a la vejiga y considerar el grado de avance, sí o sí tiene que hacerse, está dentro del protocolo, poderse hacerse una citoscopía. Entonces, dentro de lo que llega a ser el pasaje de esta instrumentación, puede llegar a lesionar, pues, ¿no? A producir inflamación de la pared, empieza de ese proceso inflamatorio a producirse estenosis bien reversibles o irreversibles. Bien, entonces esto provoca, pues, ¿no? Que hayan estos puntos de estenosis. Bien, jóvenes, vamos a dejar la clase. ¿Listo? Este tema entra ya, como les había dicho a inicio, dentro de su segundo parcial de esta área. Nos vemos el día martes